Bueno, continuamos entonces con nuestra sesión. En este caso, pues ahora tenemos la presentación de parte del ingeniero Sergio Barrios. Sergio, creo que ya está por acá, ¿verdad? Buenos días, ingeniero. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustoso tenerlo Muy por bien, acá. gracias. Mucho gusto. Gracias. Buenísimo. Voy a presentarles a Sergio. Pues Sergio es, en general, les comento, él es ingeniero en electrónica, graduado de la Universidad del Valle. También tiene un máster en Applied Economics and Business Administration de parte de la Universidad de Texas A&M en conjunto con la Universidad del Valle. Él pues es exalumno de nosotros de la maestría en ciencia de datos. Está pues para ahorita a poco, ¿verdad?, de terminar su segundo año de la maestría. A nivel profesional, Sergio ha trabajado bastante la parte de automatización de procesos en el sector azucarero y actualmente es líder de la parte de inteligencia de negocios en Pantaleón Sugar Holdings, donde pues dirige varios proyectos relacionados a inteligencia de negocios y ciencia de datos. Sergio nos va a contar un poquito acerca de cómo eh, transmitir la idea de un modelo, ¿verdad? Porque siempre un modelo, digamos, de Machine Learning o de Data Science es muy difícil de transmitirlo a nivel corporativo. Entonces, pues Sergio tiene, en base a su experiencia, ha trabajado bastante esa parte, entonces nos va a comentar un poco al respecto. Buenísimo, Sergio. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y bueno, el tiempo es suyo. De acuerdo. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. En esta ocasión, pues, como mencionaba el ingeniero Viva, quiero presentarles un poco el portafolio de iniciativas de ciencia de datos que hemos tenido en la agroindustria. Como van a poder ver, es pues una industria que tiene muchas aristas, ¿verdad? Tiene aplicaciones en varios campos y hay un tema que tiene bastante auge actualmente y es cómo hacer que los modelos profundos o de inteligencia artificial puedan ganar confianza, ¿verdad?, de los usuarios. Eh, Vamos a tratar de capitular un poco cómo estamos atacando ese problema y cómo también se puede ir introduciendo a la gente al uso de herramientas avanzadas de ciencia de datos. Quisiera comenzar mostrándoles un poco los procesos, las aplicaciones que tenemos. Como les decía, el área, la industria azucarera, pues realmente es un complejo, ¿verdad?, industrial, donde pues tenemos tecnologías en la parte de campo, en la parte de industria, en la parte logística, en la parte de comercialización, incluso en la parte de recursos humanos, todos los servicios de back office. Hay varias aristas, ¿verdad?, donde estamos buscando aplicaciones y con la reciente innovación que hemos tenido en la parte de inteligencia artificial y en las iniciativas de Industria 4.0, hay tecnologías que se han adquirido y que tienen aplicabilidad en casi cualquier área de la empresa. Aquí les da, por ejemplo, unas aplicaciones que tenemos para las áreas industriales, donde hay algoritmos que pueden detectar anomalías, ¿verdad? Algoritmos de detección de anomalías para hacer mantenimientos predictivos y prescriptivos, poder alimentar todas las estrategias de mantenimiento con información que viene de sensores que están en los pisos de planta y poder hacer cierto diagnóstico automático de posibles fallas que tiene la maquinaria basada en esta información, en este Big Data que se está generando desde los pisos de planta. Tenemos varios algoritmos, ¿verdad? De entre ellos, pues los tradicionales de ciencia de datos y casi en cualquier lado tenemos sensores que están tratando de predecir la vida útil de los activos que tenemos y adicionalmente tratar de llegar a un modelo de rentabilidad en el lado de mantenimiento.
Y en el lado de producción, evidentemente todos los modelos que conocemos normalmente de regresiones, por ejemplo, predicciones o el forecast que se hace de las necesidades de insumos, de cómo va a salir una producción incluso. Hemos tenido ahí también varios ejemplos de modelos. Tenemos también modelos logísticos, ¿verdad? Nosotros tenemos dos grandes áreas en el área industrial, que es cómo llevar la materia prima a las fábricas. Esto pues nos pone también, también en retos, en ver cómo hacer más eficiente ese transporte desde varios lados. Hay lugares bastante lejanos desde donde se tiene que trasladar la materia prima, y adicionalmente todos nuestros productos, ¿verdad? Toda la parte de azúcar, energía, alcohol, melaza, fertilizantes, etcétera, todo el complejo agroindustrial. Y eso implica tener ayuda en la parte de planificación logística, donde nosotros por medio también de modelos relacionados con redes, podemos nosotros incluso predecir cuáles son los tiempos de transporte, los tiempos de entrega, identificar rutas críticas y tratar siempre de optimizar el costo y la disponibilidad de los medios de transporte. Y adicionalmente, pues nosotros participamos también en el mercado de commodities y tenemos pues productos que se venden en el mercado mundial, y por lo tanto hay una tarea también de identificación de los principales coproductos que afectan el precio de los nuestros, que tenemos que mantener también en monitoreo y tratar de hacer un forecast, aunque sea a corto plazo, de lo que va a suceder con los precios de las secciones, por ejemplo, o del precio spot del azúcar, para conocer bien cuándo vender y cuándo comprar. Entonces tenemos también modelos en el área logística, en el área agrícola. Tenemos mucha tecnología que se ha estado en mucho auge en los últimos años. Todo el tema de imágenes satelitales, drones, y pues todos los datos que vienen de estaciones meteorológicas que tenemos en los campos, que nos permiten predecir varias cosas relacionadas con la cosecha de la caña. Identificar predictores que nos permitan tener el mayor rendimiento de azúcar en nuestros campos. Cómo tener también un control sobre problemas específicos en el área agrícola, como lo son plagas, roedores, cómo se están ejecutando las actividades de riego, por ejemplo, en qué momento cosechar cierto terreno, cuándo es el óptimo, cuándo algún terreno tiene algún problema, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que ya la tecnología nos está permitiendo ver, es necesario emplear modelos de ciencia de datos y en algún momento, específicamente en este caso agrícola, modelos de inteligencia artificial o modelos profundos que nos permitan automatizar más o menos este diagnóstico que tenemos en nuestros campos. Esto evidentemente plantea un reto bastante grande. Como sabrán, en varias empresas, más en esta área agroindustrial, que se tiene tanta experiencia, son empresas que tienen cientos de años, ¿verdad?, de existir. Hay muchas personas que tienen una expertise bastante grande en esta área, han adquirido mucho conocimiento a lo largo de los años, y se tienen algunos modelos con los que se ha confiado cómo avanzar, ¿verdad?, cómo ser más eficientes cada vez, cómo aumentar productividades. Y estos modelos que vienen a ayudar a esa tarea, pues tienen una tarea adicional, un reto complejo, en el sentido de
¿cómo explicamos un modelo profundo a un experto? ¿Verdad? ¿Cómo ganamos la confianza de un experto en este modelo profundo? Porque estamos de alguna forma entrando en el campo de este expertise con estos modelos. Entonces, hay un reto importante al que nos hemos enfrentado la gente que estamos tratando de empujar el uso de estas tecnologías para ganar confianza, ¿verdad? Tanto de los expertos como de todos los stakeholders, porque decisiones importantes se toman con base en los datos que nos está dando toda esta tecnología. Entonces, quiero brevemente recordar un poco el procedimiento que se lleva en la parte de elaboración de modelos de Machine Learning tradicional, lo vamos a llamar así, algunos algoritmos de ciencia de datos tradicionales, donde hay una parte muy importante que es la ingeniería de características. En esta fase, pues todos saben que lleva un trabajo bastante arduo en la identificación y recopilación de las fuentes de datos y adicionalmente cómo tenemos que transformar esa información para que el modelo que soporte nuestra hipótesis pueda funcionar correctamente. La ingeniería de características pues trata ese procedimiento, ¿verdad?, de transformar las variables o lo que decimos las variables de decisión para poder ser usadas en un modelo estadístico de Machine Learning. Utiliza las técnicas de análisis de datos que hemos aprendido, ¿verdad?, tanto en la parte de matemática estadística, y es una forma en que un experto, un científico de datos, un business analyst pueda introducir su conocimiento del área específica o del área de negocio dentro del modelo. Es decir, no solo la hipótesis de qué variables va a utilizar para crear el modelo, sino de qué forma estas variables pueden ser consumidas por el mismo. Finalmente, el objetivo de toda esta fase pues, y del proceso de Machine Learning pues, es llegar a encontrar una familia de funciones que nos permitan modelar adecuadamente nuestro problema. Entonces, básicamente del lado del modelador queda encontrar esa función y luego pues aprender esos parámetros. Esto pues es una tarea que es factible hacerla cuando los problemas pues son bastante acotados, el número de variables predictoras, digámoslo así, son datos estructurados, son conocidos, se puede apoyar en modelos que hayan existido en el pasado y estos pueden apalancar al modelo Machine Learning. Pero cuando tenemos información que viene de todos estos sensores, lo mostraba ahí, imágenes satelitales, texto, ¿verdad? Todas las aplicaciones de inteligencia artificial, pues tienen un número considerable de variables. Pues uno puede tratar estos problemas de la forma tradicional. Sin embargo, vemos que el número de combinaciones que puede haber pues crece exponencialmente. Y cuando hablamos cuestiones como imágenes, este tipo de variables puede llegar a ser hasta millones. De esa manera, pues, tratar de hacer un feature engineering directamente es algo complejo, y más si tenemos datos o el número de observaciones que tenemos no es tan grande como se necesita para encontrar el óptimo en millones de parámetros. De ahí, pues, la necesidad de usar modelos profundos. Los modelos profundos, pues, utilizan redes neuronales, por ejemplo, donde se realizan dos tareas simultáneamente. Una de ellas, pues, es efectivamente poder aproximar la función adecuada, es decir, como saben, las redes neuronales pueden resultar ser aproximaciones universales de funciones, y pues con la arquitectura adecuada podemos llegar a aproximar prácticamente cualquier función. Pero adicionalmente en el proceso de entrenamiento se lleva a cabo también encontrar cuál es esa representación
o cuál es esa transformación que necesitan los datos para ese tipo de funciones. Entonces se llevan a cabo las dos tareas, ¿verdad? Tanto una especie de feature engineering automático, ¿verdad? Donde se va aprendiendo la representación y además pues se lleva a cuál es la función que queremos utilizar. Finalmente, en la parte de Deep Learning, pues nosotros estamos tratando de descubrir ese espacio latente que necesitan nuestras variables. Y ese espacio latente no siempre es intuitivo para los humanos. Esas representaciones a veces no tienen una interpretación adecuada y no puede ser interpretable. Entonces, aquí les ponía un par de imágenes. Se pregunta si funciona, por qué funciona. Un experto tiene toda la razón en preguntar por qué un modelo de Machine Learning funciona, por qué otro no. Y tratar de encontrar esas interpretaciones en un modelo profundo es un poco difícil. ¿Qué es lo que se trata de hacer entonces? Primero es ser conscientes de que los modelos profundos tienen millones de parámetros, ¿verdad? Las imágenes, por ejemplo, los píxeles, y cada píxel puede tener 3 valores. Imagínense una pequeña imagen, podemos tener muchos millones de parámetros. Y las predicciones que realizan estos modelos profundos pueden ser algo difíciles de entender. Y eso pues tiene un tema de confianza, ¿verdad? ¿Cómo puedo confiar en la predicción que me está dando una inteligencia artificial? Y pues se han ido realizando varios trabajos para poder ayudar en esta tarea. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Bueno, hay algunos modelos que son bastante interpretables, digamos, por la mayoría del público y que, digámoslo así, tienen cierta capacidad, aunque un poco limitada. Nosotros, al tener en general un modelo altamente interpretable, pues estamos sacrificando un poco su precisión. Y los modelos profundos, específicamente pues el Ensemble Learning y el Deep Learning, nos permiten encontrar representaciones no lineales bien complejas, pero a costa de su interpretabilidad. En algún momento, si es un modelo con demasiados parámetros o una red neuronal muy grande, podemos perder un poco el tracking de qué es lo que mueve las predicciones del modelo. En esta curva, pues podemos ver un poco cómo está el tema. Nosotros realmente el santo grial debería de ser tener un modelo con alta precisión y alta interpretabilidad. Y realmente, pues, se está tratando de mover esa curva para poder obtener modelos en ese cuadrante. ¿Por qué es importante ser interpretable? En algún momento, recuerden que nuestros modelos representan una hipótesis que nosotros tenemos sobre nuestros procesos. Una hipótesis que finalmente pues inicia en una decisión en este momento humana y los datos que alimentemos al modelo van a determinar qué también representan nuestra realidad. Si esos datos pues tienen algún tipo de sesgo, ¿verdad? O tienen algún tipo de problema, pues la predicción va a tener menos precisión o va a ser incluso incorrecta. De este caso, pues nosotros tenemos que tener alguna forma de comprobar que el funcionamiento del modelo profundo va de acuerdo a las predicciones que nosotros esperamos o que tengan sentido, y si no lo tienen, por lo menos tratar de entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. Y como les digo, en el área industrial y como en varias áreas, hay controles que están relacionados con equipos que son caros, ¿verdad? Son grandes, y también está involucrada la seguridad de las personas. Entonces, pues tenemos que tener algún tipo de interpretación en ese sentido. Hay distintos métodos.
¿verdad? Hay métodos sencillos, e incluso pues en algunos algoritmos de ciencia de datos que ya vienen en los paquetes científicos de Python o R, podemos encontrar algunas métricas que nos sirven como guía para saber qué es lo que está moviendo nuestras predicciones en los modelos. Por decirles algo, en scikit-learn, por ejemplo, tenemos en muchos modelos de regresión e incluso de clasificación la métrica de feature importance, la importancia de la característica. Y esto es básicamente un análisis de what if. Si nosotros removiéramos cierto predictor de nuestro modelo, podemos observar cómo se va a comportar. Básicamente ir un leave one out, ¿verdad? Ir sacando variables del modelo y poder ir viendo qué importancia tiene ese modelo sobre la explicación que finalmente se busca en la salida. Luego tenemos las otras dos bien importantes. Una es un poco más global, que son los partial dependence plots. Aquí vemos cómo manteniendo todas las variables constantes y solo cambiando una, cómo se aproxima al modelo globalmente. Esto es básicamente un tipo de simulación, ¿no? Tratar de mantener todas nuestras variables del modelo constantes y cambiar una para ver la sensibilidad que tiene en la salida. Y el ICE, el Individual Conditional Expectation Plots, es básicamente lo mismo que el PDP, solo que vamos observación por observación. Es decir, nosotros podemos ver un comportamiento local de la función local y podemos ahí tratar de ver cómo hay funciones de... mencionaba un poco de las dos herramientas. El ICE nos da un comportamiento más local. Podemos hacer el comportamiento promedio con el PDP y punto por punto utilizando el Conditional Expectation Plot, observación por observación. Aquí pues hay un pequeño cuadro de cuáles son las ventajas de utilizar cada uno de los métodos. Realmente no hay una receta per se, hay reglas de dedo para poder usar eso. Muchas de estas su alcance es un poco limitado, por eso hay herramientas un poquito más complejas ahora. Y es principalmente con asumir que nuestras variables son independientes, ¿verdad? Eso en la realidad rara vez ocurre. Normalmente encontramos algunas correlaciones bastante importantes y eso limita un poco el accionar de estas herramientas. Para modelos no tan grandes, pues creemos que esto funciona. Y este es el caso de casi el 60% de las aplicaciones que tenemos actualmente. Pero, sin embargo, en los modelos profundos, pues se necesitan un poco más de herramientas un poco más complejas. ¿Qué usamos actualmente? Bueno, hay algunas técnicas que son independientes del tipo de modelo que se está usando. Los Global Surrogates lo que hacen es tratar de observar cómo se comporta el modelo tomando modelos más simples o partes de modelos más simples para tratar de aproximar qué es lo que está haciendo el modelo. Y estos modelos simples sí nos permiten tener estas métricas de feature importance, por ejemplo, o PDPs. Por lo tanto, tratamos de poder modelar ese comportamiento complejo con modelos un poco más sencillos. Básicamente, tratamos de pasar ese modelo que para muchos es black box, ¿verdad? Es una caja negra, a tratar de tener un modelo interpretable. Ya existen algunas librerías en Python. Tal vez aquí les voy a tratar de explicar un par que ya se utilizan
para poder hacer estas interpretaciones. Sin embargo, como les comenté, esto es un trabajo que está en proceso y por lo tanto nuevos avances van surgiendo rápidamente. El primero es un modelo de interpretabilidad llamado LIME, que es un acrónimo de Local Interpretable Model Agnostic Explanations, que trata de esa función compleja, no lineal, multidimensional, aproximarla en una vecindad de alguna observación o alguna predicción. Esto pues tiene un poco la idea que explicaba anteriormente de tratar de usar modelos más simples alrededor de las predicciones para tratar de entender qué es lo que está haciendo el modelo profundo. Tenemos la otra librería grande que se llama SHAP, que está en honor al economista Shapley. Esta pues ya vamos a explicar un poquito cómo es, pero usa teoría de juego para tratar de aproximar también localmente las funciones. También hay otro que se llama ELI5, Explain Lacan 5. Esto es básicamente interfaces que se utilizan para modelos que se desarrollan sobre paquetes ya conocidos, ¿verdad? Como scikit-learn, Keras, etcétera. Y más recientemente una llamada Skater que provee un framework donde tiene varias herramientas o varios tools que permite combinarlos para poder tener aproximaciones también. De las que hemos utilizado un poco más que en la industria es la parte de LIME. LIME es un acrónimo de Local Interpretable Model Agnostic Explanations, como les comentaba antes. ¿Qué es lo que trata de hacer? Aquí pues les puse un ejemplo bastante ilustrativo, pero evidentemente eso se aplica a cualquier tipo de dataset. Lo que se trata de hacer es que la entrada se trata de modificar. Estas modificaciones o perturbaciones pueden ser algo que sea interpretable para nosotros, por ejemplo, para el humano. Entonces, quitamos, por ejemplo, en esta imagen ciertas partes que no son interpretables y solo dejamos algunas partes que nosotros sabemos que son, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera predicción tenemos un 85% de probabilidad el modelo dice que esto es una rana. En el de abajo, como vemos, le quitamos casi todo y no sabe, pues el modelo dice que no, es casi 0% probabilidad de que sea una rana. Y cuando a nosotros, como humanos, vemos la imagen de hasta abajo, para nosotros es mayor información y decir, bueno, sí, esto es la imagen de una rana. Sin embargo, el modelo, si se dan cuenta ahí, tiene un 50% de probabilidad de clasificarlo correctamente. Aquí podemos ver entonces dónde la red neuronal está enfocando su predicción, que es cuáles son los rasgos o características que tienen mayor peso en esta predicción. Y en este caso, pues, se está enfocando en la detección de patrones alrededor de la cara de la rana. Y esto, pues, es un caso, pero evidentemente, en vez de esa cara, podemos tener predictores o variables predictoras y nosotros saber qué variables son las que están moviendo esa predicción. Entonces, es más o menos aproximar las salidas del modelo con estas perturbaciones que tenemos con otro modelo local. El otro modelo, y es el que es un poco más complejo, el que permite hacer un poco más de predicciones globales sobre el modelo, y lo que se basa es en poder considerar cada variable dentro de este modelo como un actor en un juego de suma cero. Por eso hace referencia a que está relacionado con teoría de juegos. Sin embargo, pues para no hacerlo tan complejo, básicamente lo que hace es que mapea cada variable. Aquí tenemos en el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables.
y para cada predicción, este modelo nos dice la variable qué peso tiene sobre esa predicción y en qué dirección está moviendo la predicción. Pues, por ejemplo, la variable PT ratio aquí está moviendo, tiene un importance de 15.3 y está moviendo la predicción a ser más alta. Y, por ejemplo, NOx de 0.538 está haciendo que la predicción baje. Entonces, finalmente llega a un equilibrio que es la salida del modelo. Aquí, básicamente, se trata de ver no solo cuál es la importancia de cada variable, sino que en qué dirección está jalando la predicción. Este es un modelo un poquito computacionalmente más costoso. No es un comportamiento local el que se aproxima, sino que es globalmente. Si dan cuenta aquí, pues para cada predicción podemos ver cómo se comporta el modelo. ¿Cómo podemos elegir entonces qué herramienta utilizar para hacer interpretar un modelo? ¿Cómo explicamos un modelo profundo a una junta directiva? ¿Cómo explicamos un modelo profundo a un stakeholder? ¿O es un experto en el área? No es la misma audiencia la que tenemos para cada modelo. Por lo tanto, dependiendo de la complejidad que nosotros queramos darle a la explicación, esto evidentemente a un costo computacional, es la herramienta que podemos usar. Acá tenemos una pequeña propuesta, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, un directivo que tal vez necesite globalmente saber cómo salió el modelo, ¿verdad? Explicaciones globales. O si solo necesito entender por qué una predicción se dio así, por qué un modelo me está dando ese resultado específico. Ahí es donde yo puedo empezar a decidir si necesito aproximaciones locales o globales. También las restricciones de tiempo, ¿verdad? Normalmente nosotros, si necesitamos una acción rápida, pues necesitamos hacer un algoritmo de interpretación que sea bastante rápido. Y eso pues nos va a llevar a una explicación un poco más simple, aunque un poco menos compleja, un poco menos global y menos específica. Siempre está esa decisión que tenemos que tomar y debemos de conocer nuestra audiencia para saber a qué nivel de explicación llegar. Y finalmente, ¿cómo se hace la interpretación de los resultados de un algoritmo que interpreta? Suena un poco convolutivo esto, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, finalmente lo que queremos hacer es, como humanos, tratar de entender una complejidad de una función compuesta y cómo sabemos si esos resultados tienen sentido o no. Les mencionaba que hay expertos en cada campo que pueden utilizar modelos previos probados para saber si una predicción tiene sentido o no. Entonces, hay varios approaches que se han llevado porque hay algunos campos que no se han investigado aún, que están en desarrollo. Por lo tanto, para poner un modelo importante en producción, a veces es necesario hacer un diseño de experimentos, ¿verdad? Creo que es un approach que se utiliza bastante y es, bueno, vamos a hacer los ejemplos en la vida real, si es posible hacerlos, y vamos a validar que la interpretación que me está dando Milay, mi Shapley, sea correcta, si tiene sentido. Esto evidentemente se necesita de personal que ejecute estos experimentos y los expertos que validen los resultados de esos experimentos para corroborar la concordancia con la teoría, digámoslo así, con lo que se conoce. Luego, pues, hay expertos o gurús del tema a los que se les presenta, mire, bajo estos escenarios, este modelo nos está dando estas predicciones, estas clasificaciones.
y ellos pueden decidir si esto hace sentido o no, ¿verdad? O incluso si es algo que sea factible ponerlo en producción, ya sea por un tema económico o por un tema de seguridad de los equipos y de las personas. En este caso, pues recurrimos al conocimiento humano para validar las interpretaciones que nos están dando estos algoritmos. Y en algunos casos, pues el mismo modelo nos da la interpretación, no es difícil de entenderla. Este es el caso, por ejemplo, de los árboles de decisión, donde podemos casi gráficamente, al seguirlo, entender cuál es la lógica o cuál es la aproximación que logra hacer el modelo, y es bien intuitivo seguirlo. Efectivamente, no todos los modelos pueden tener una aproximación de este tipo, y por lo tanto se necesita recurso adicional para poderlas aproximar. Básicamente, pues esto es lo que les tenía que presentar. Nosotros actualmente trabajamos con equipos que desarrollan los modelos, y hay otro equipo que se encarga de las interpretaciones. Y dependiendo del nivel al que se esté explicando alguno de estos modelos, pues es el tipo de cálculos que se hacen y el tiempo que se invierte en hacer las interpretaciones, porque este es un trabajo adicional que se hace sobre los mismos. Esto es lo que les tenía. Les agradezco ahí el tiempo, ingeniero. Excelente, Sergio. Buenísimo, muchas gracias. Muy, muy interesante, la verdad, súper interesante el tema. Cómo llevarlo, la verdad, a cabo. Siempre usando una herramienta que sea analítica, pero para que una persona, un shareholder, pues, lo interprete. Tengo un par de preguntas aquí nada más. La primera, es una pregunta que yo le quería hacer. Algo muy interesante también que, de hecho, me respondió la pregunta. ¿Ustedes tienen un equipo destinado específicamente para hacer la parte de la interpretación? Supongo que de alguna forma se apoyan en inteligencia de negocios, o el departamento o el equipo de inteligencia de negocios. ¿Son ellos o es alguien aparte, digamos, que hace esta labor en su empresa? Sí, tenemos, es una colaboración realmente. Les hablé un poco de expertos de proceso. Nosotros tenemos expertos de proceso dentro de la empresa, o que han trabajado mucho tiempo dentro de la empresa y conocen específicamente cómo se construyó un proceso, un área, y ellos han tenido experiencia sobre ella. Entonces, a veces nos vamos con el equipo de inteligencia de negocios y con estos expertos locales, y en algunos casos que han salido muy recientemente, cuando hay proyectos nuevos o ampliaciones que no se conoce de antemano su comportamiento, se va con el diseñador, ¿verdad? El que diseñó el proceso nos dice básicamente cómo se espera que se comporte, y no se entra a un detalle muy grande. Sin embargo, sí se sacan ciertas reglas que se esperaría que se cumplan para ese proceso específico. Entonces, no hay una sola forma, dependiendo del nivel de explicación que se requiera. Se involucran expertos locales o consultores, ¿verdad? O los fabricantes de los equipos que nos han proporcionado. Excelente, Sergio. Muy interesante. Y última pregunta, ¿cómo podemos de alguna forma traducir esto? Porque esto pues también siempre es mucho del interés del shareholder, ¿verdad? Esto a plata, digamos, monetariamente, ¿verdad? ¿Cómo se le puede dar esa dimensionalidad de verlo desde el punto de vista económico? Sí, es una buena pregunta. Normalmente cuando hay un proyecto importante y hay un comportamiento que no se espera ver en ese proceso, o que hay algún problema en ese proceso, no está desempeñándose como debe ser, muchos de estos modelos se tratan de utilizar como una herramienta de diagnóstico. Es decir, se trata de entrenar y tratar de hacer un modelo explicativo. Este modelo inicial, aunque no tiene un enfoque económico directamente,
Sí, con las salidas que tiene, uno puede decir, bueno, ¿cómo tengo que hacerle el tuning a ese proceso, ¿verdad? Con estas medidas interpretables, ¿qué es lo que tengo que mover, ¿verdad? La parte prescriptiva para que el proceso se desempeñe con la eficiencia que se espera que tenga y que entregue el nivel de producción que se necesita que tenga. Entonces, la parte de pasarlo a la parte económica es básicamente esa parte interpretable, identificar cuáles son los predictores principales y en qué dirección moverlos para que la salida, ¿verdad? La producción, la eficiencia o lo que tratemos de predecir sea lo más grande posible. Pero sí, evidentemente, muchos de los modelos que trabajamos nosotros no son directamente sobre plata, ¿verdad? O económicos, sino que son variables un poquito más aterrizadas a nivel de proceso, pero que evidentemente sabemos en qué dirección tienen que moverse para obtener la mayor ganancia. Excelente. Buenísimo, Sergio. Súper interesante. Ahí le mandan varias felicitaciones por la presentación. Dicen que está súper interesante el tema. Gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por compartir, ¿verdad? Porque también pues, puede ser algo incluso tal vez sensible para la empresa, ¿verdad? Pero el enfoque que le dio es súper interesante, de verdad. Muchas gracias por el tiempo, Sergio. A ustedes, gracias. A la orden.